Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en nuestro programa Doctrina Apostólica. Estos minutos que siempre aprovechamos para llevar la palabra de Dios, quiero tomarlos hoy cabalmente para que hablemos un poquitito acerca del sacerdocio perdido. Y creo que al hablar del sacerdocio perdido, primero tal vez tendríamos que ver algunas cosas que son importantes. Tal vez lo que hay que hacer primero es definir esta palabra de sacerdocio. Y creo que cuando nosotros hablamos de sacerdocio, tenemos que entender que los sacerdotes eran personajes que de alguna manera nacían con esta bendición. Cuando en la Escritura nos damos cuenta de esto, sabemos que todo aquel que nacía en la tribu de Leví es porque iba a ser un sacerdote. En el pueblo de Israel habían 12 tribus, y en medio de las 12 tribus estaba Rubén, Simeón, Leví y Judá. Eran los primeros 4, pero el número 3, Rubén, Simeón, Leví, esa tribu de Leví significa unir, y de ahí, de esa tribu, todos los que nacían en la tribu de Leví estaban llamados a ser sacerdotes. Entonces, aquí ya tenemos algo que es muy importante que quiero dejar en su corazón. El sacerdote no se hace, el sacerdote ya nace y obviamente luego se tiene que desarrollar, pero era por nacimiento. Y lo lindo que a mí me sirve esto para que estudiemos, porque la Biblia nos enseña que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Y entonces, cuando uno se da cuenta de esto, hay que empezar a estudiar algunas cosas que desde el principio de alguna manera se echaron para atrás o se dañaron. Yo quiero en esta oportunidad enseñarle algo acerca del sacerdocio, pero notemos por favor que el sacerdocio como que empezó y de pronto se perdió. Voy a hablarle hoy del sacerdocio perdido y si el tiempo me da, tal vez puedo llegar al sacerdocio recuperado. Pero el sacerdocio viene de una palabra hebrea que se dice Cohen, y esa palabra es que de alguna manera significa un intermediario, alguien que estaba ahí para fungir en algunas actividades propias de relación con Dios. En Hebreos 5:1 dice la Escritura: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Oiga, el sacerdote está para estar a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y dice, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Eso era el llamamiento que se tenía sobre un sacerdote, que es la palabra Cohen. Pero yo quiero llevarlo a usted que veamos algunas funciones que el sacerdote de alguna manera desarrolla. Primero hay que ver que, ya les dije que el sacerdote nacía de la tribu de Leví, era un hombre, o era un ser que ya nacía para ser sacerdote. Tenía algunas características y algunas funciones, como declarar bendición al pueblo. Nunca está un sacerdote para dar maldiciones, siempre tiene que dar bendiciones. Está a favor del pueblo, no contra el pueblo. Tiene que ser un maestro de la palabra, alguien que conozca el oficio de la Escritura y que sepa cómo manejar el altar. ¿El altar qué es? El altar es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Es un hombre que por características inherentes a su labor va a ser un intercesor, es un portador de paz, es un ministrador de excelencia. Usted lo está viendo ahí en su pantalla. Es un creador de atmósferas y tiene una unción que Dios le da para traer liberación. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, y tal vez voy un poquito rápido, pero yo quiero que usted se dé cuenta todo lo que es un sacerdote, porque hay que ver desde dónde venían los sacerdotes, y tal vez usted que está ahí conmigo se podrá dar cuenta de esto. Servicio a favor del pueblo, declara bendiciones, es un maestro de la palabra. Nadie se puede dedicar a hacer un trabajo sacerdotal si no conoce la Escritura. Yo cuando veo gente que va a profetizar y gente que tiene de Dios, le digo, cómete el rollo, cómete la palabra de Dios, porque eso es lo tuyo. La tarea sacerdotal es oficiar delante del altar, interceder, ser un portador de paz, aunque hace guerra espiritual, pero ser un portador de paz. Dice la Escritura que el sacerdote en su boca tiene sabiduría, que el pueblo lo busca para el consejo, y esto a mí me llena de ánimo, porque entonces uno sabe para qué vino a la tierra, uno sabe las funciones y uno tiene las características inherentes para llenar esta labor sacerdotal. Aquí dice que es creador de atmósferas en medio de la alabanza,
Y ahí ya lo empujé un poquitito, porque entonces ahora usted sabe cuánto fluir musical hay. Pero están cayendo todos en ser nada más músicos o artistas, cuando debemos de ser salmistas, cuando tenemos que ser levitas, cuando tenemos que ser sacerdotes. Porque un sacerdote de Dios no solo toca un instrumento, dirían los del hebreo, es un tañedor, es un productor o creador de atmósferas espirituales. Ahora, al ver estos, yo empecé a notar que en la Biblia empiezan los sacerdocios desde mucho tiempo. Y tal vez, bueno, esta tal vez solo se la voy a pasar rápido porque ahí estaba todo el pueblo y en medio estaba, en el centro, estaban los levitas. Pero yo quiero conducirlo a que veamos desde cuándo inician estos sacerdocios. Ahora, todavía tengo algo más aquí. He aprendido con el tiempo, y esto me llamó pero poderosamente la atención, deleitarme en lo que es el libro de Levítico. El libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, es un libro que es un libro sacerdotal. Y entonces en ese libro de Levítico, Dios nos indica cómo se vive dentro del ambiente de Dios, cómo se puede vivir en medio del fuego consumidor. Indica cómo el pueblo tiene que entrar, con qué limpieza tiene que entrar. Este libro de Levítico es un manual sacerdotal donde hasta para entrar a los lugares más profundos había que ponerse de un vestido especial. Y tal vez me fui a un extremo, pero se lo quiero enseñar. Adentro del tabernáculo había un fuego, pero podía ser un fuego consumidor. Si el sacerdote no seguía los requisitos para entrar del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo, podía ser consumido por fuego. Entonces note que el libro de Levítico es un manual, entre muchas cosas, sacerdotal, pero para poder manejar el fuego. El elemento sacerdotal nuestro es el fuego de Dios. ¿Cómo comenzó la iglesia? Bajando el fuego del Pentecostés. ¿Cómo de alguna manera va a terminar la iglesia? Encendidos en el fuego. Y tenemos que manejarlo. Y fíjese que creo que es aquí donde lo voy a ubicar. Pero es como ingresar a una planta nuclear donde hay radiaciones y donde hay que saber manejar todo esto. Y por eso es que el sacerdote, digamos, los que estaban en el atrio solo tenían sus vestiduras, digamos, de aprendices, como levitas de vestidura blanca. Pero para entrar a los otros lugares tenían que ponerse un efod, tenían que ponerse sus campanillas, tenían que ponerse una especie de sombrero que se llamaba una mitra, una placa que decía aquí santidad a Jehová. Tenían que prepararse para entrar a tener contacto con el fuego consumidor. Así como entran a una planta nuclear. Y fíjese que usted lo puede ver ahí en su pantalla, está el manual de Levítico, pero al mismo tiempo, mire cómo se entra a una planta nuclear. Hay que cuidarse las radiaciones, hay que cuidarse del calor, porque si no la gente puede morir. De igual manera, creo que hay que tratar para poder manejar el fuego de Dios. Ahora, quiero ingresar ya y de alguna manera hablarle sobre los primeros, los orígenes, hermano, del sacerdocio. Y fíjese que el sacerdocio es un fluir de Dios pero tan antiguo, que antes de la creación del hombre ya había un sacerdocio. Y el primer sacerdocio que veo yo es un tipo de sacerdocio angélico que le hemos llamado, que es el querubínico. Es el querubínico. Entonces, el sacerdocio perdido porque de alguna manera esto colapsó. Y fíjese que cuando uno empieza a ver en este sacerdocio, que es, como lo dicen ahí, es un sacerdocio preadámico, pero es un sacerdocio que usted lo va a ver conmigo porque es antes de la misma creación del hombre. Con eso usted se va a dar cuenta que el sacerdote Dios lo usó desde antes. Dios en su plan, en su diseño, siempre tuvo el deseo de tener sacerdotes para poder ministrar. Ahora, fíjese que cuando empezamos a verlo, y véngase ahí conmigo, ahí con su cafecito en esta tarde, porque en Ezequiel capítulo 28 vemos nosotros una creación de Dios. Y yo quiero llevarlo despacio, pero sin prisa, pero sin pausa, pero bien puestecito los pies sobre lo que vamos a aprender. Note que ahí dice, en el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura,
La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti el día en que fuiste creado, o desde el día en que fuiste creado fueron preparados. Ahora, dice que lo llenarás con los encajes de tus piedras, con 4 hileras de piedras, pero yo quiero que se dé cuenta de algo, y quiero que usted lo mire en su pantalla. Ezequiel 28 y Éxodo 28 son dos cosas diferentes, aparentemente. Pero en el libro de Éxodo 28, que usted tiene en el lado superior derecho de su pantalla, dice que cuando le estaban haciendo las vestiduras, el pectoral del sacerdote llevaba piedras, 4 hileras. Y note que cuando están hablando en Ezequiel 28 de una creación, a ver si combinamos ahí las imágenes, en una creación, digamos, preadámica, vemos que también este ser tenía piedras. Entonces yo quiero que se dé cuenta que estamos hablando de un ser antes de la creación del hombre, un querubín. La Biblia le habla del querubín protector, más adelante lo voy a ver. Pero lo que me llama la atención, quiero que se dé cuenta, es que en Éxodo, cuando ponían a los sacerdotes, ahí en la pantalla usted lo puede ver, que están las hileras de piedra, ahí están las hileras, que son piedras preciosas. Pero cuando hicieron a este ser, que ya usted más o menos se va imaginando quién es, le pusieron piedras, es decir, que él tenía un desarrollo de un sacerdocio, al que yo le llamo un sacerdocio querubínico. Y fíjese que en Ezequiel 28 siguen hablando. Y cuando en Ezequiel 28, usted lo puede ver ahí en el estudio, vemos cómo este hombre era un rey, era el rey de Tiro. A ver cómo lo puedo decir. Era una creación que dice que era rey, que era sacerdote. Se le llama en el hebreo Heilel o Heilel. Él fue el rey de Tiro. Y es que aquí hay tantas cosas que decir, porque Tiro es piedra. Era el Melec, el rey de las piedras. Era el Melec de Eben, era el rey de las piedras. Pero era sumo sacerdote antes que Adán fuera creado. Entonces, este Heilel dice que estaba a cargo de toda la alabanza celestial. Alabanza es un ministerio eterno. Pero note que la alabanza antes que el hombre fuera creado, y esto por favor guárdelo ahí, antes que el hombre fuera creado, este sacerdocio querubínico, angélico si usted quiere, desarrollaba dos oficios, el de rey y desarrollaba el oficio de sacerdote. Esto es antes que la tierra estuviera creada. Aquí estábamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de antes de Adán. Y entonces vemos que nosotros, al ver esto, había un sacerdocio de parte de Dios. Era alguien que se llamaba Heilel. Era alguien que, mire, de esa palabra viene la palabra aleluya, porque es Halel ya, Haleluya. Es Halel, es alabanza a Jehová. Entonces, este ser era un ser que dice el Salmo 55, deja entrever algunas cosas. Dice, tú en el huerto de Dios compartías tus secretos conmigo. Tú que estuviste conmigo, de pronto te despeñaste y te destruiste. Estaban hablando de ese sacerdocio tremendo, de un sacerdocio preadámico. Y entonces, por eso yo le llamo a este el sacerdocio perdido. Quiero conducirlo a cómo el sacerdocio se perdió. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Note que dice que cuando se habla de iniquidad, se habla de profano, de inmoral y que viola un pacto. Verso 16, a causa de la abundancia de tu comercio, dice, te llenaste de violencia y pecaste, yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector. Déjeme llevarle un poquitito más. Este sacerdocio querubínico, angélico, se vestía como rey, se vestía como sacerdote. Era rey de Tiro y sacerdote también, porque ministraba de la misma manera de Éxodo 28. Aparte vimos que él se despeña cuando llega la iniquidad. La iniquidad lo derrumba. Quiero que note que estaba en el monte de Dios. Y quiero que también sepa que estaba en el huerto. Mi hermano, ¿cuántas cosas habrán pasado antes? Esto es algo hermoso, poder irlo entre eso. Es hermoso poder ir entendiéndolo poco a poco, poniendo nuestros pasos pero firmes para poder entender. Porque el tema de hoy es el sacerdocio. ¿De cuándo viene? ¿Desde cuándo ha querido Dios que hayan sacerdotes sobre la tierra? Y antes que el hombre fuera creado. Me parece que este Heilel, que entonces es el que se habla de Luzbel, el que la Biblia en algunas versiones latinas o en latín le llaman Lucifer. Luzbel y Lucifer es luz bella, es portador de luz. Entonces,
Los sacerdotes de aquel tiempo o espacio, si se pudiera decir, eran sacerdotes de luz. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Por eso Jesús dice, ahora vosotros sois la luz de la tierra, sois la luz del mundo. Pero entonces este ser se apaga porque lo contaminan y se pierde un sacerdocio. Y es que cómo la Biblia es tan tremenda. Y note que ahí abajito dice que por profano, que es inmoral y que viola un pacto. ¿Cómo un sacerdocio se puede destruir? Porque de alguna manera puede haber una inmoralidad. Cuando yo veo cómo se pierde un sacerdocio, me voy al Antiguo Testamento y quiero invitarlo para que venga conmigo y podamos aprender ahí de las sombras y las figuras que hay. Venga conmigo. Cuando veo que se pierde un sacerdocio, me doy cuenta también que en la Biblia, creo que en este pasaje que aparece aquí, en Números capítulo 28, dice, y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestidos y vistiólos, dice, a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, pero al que subieron ahí fue Aarón. Aarón, recuerde si usted que era el sumo sacerdote, pero entonces note que el sacerdocio se pierde. Ahora, ¿por qué lo perdió Heilel? Porque dejó que se metiera la iniquidad en él, porque dice que fue inmoral, que hubo pactos que él no guardó. Ahora, Heilel es Luzbel, Luzbel es Lucifer, y eso no es malo, porque Luzbel y Lucifer es portador de luz. Él, al ser extraído de él la luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Entonces notemos cómo un sacerdocio de luz se puede convertir en un príncipe de tinieblas. Ahora, hay muchas figuras en el Antiguo Testamento, y por ejemplo, la que vemos ahí de Aarón. Aarón, mire, era sacerdote, pero recuérdese de Aarón. Aarón una vez viene y murmura de Moisés con su hermana María, y María tiene la lepra y él se queda sin nada y sigue adelante. Moisés sube al monte, Josué se queda en la mitad y él se queda abajo con el pueblo. Aarón, insisto, el sacerdote. Hoy estamos hablando de cómo se pierde un sacerdocio, del sacerdocio perdido. Y entonces lo que él viene hace es que agarra el becerro de oro, hace danzas sensuales, orgías, dice una versión, y viene la inmoralidad sobre el pueblo y no le pasa nada. En alguna versión deja ver que cuando va Aarón con Moisés y le dicen que le hable la roca, parece que Aarón también la golpea y aparentemente no pasa nada, pero ¿sabe qué? El sacerdote va de cometer errores. Parece que Aarón se echaba los tragos y ministraba. Fíjese qué cosa tan terrible, porque sus hijos Nadab y Abiú mueren de eso y él ni alega nada porque él sabía que les había dado un mal ejemplo. Entonces el sacerdocio, como que Dios como que no lo corregía y él pensaba que estaba bien, hasta que un día lo subió al monte en Números 20-28 y delante de todo el pueblo le quita sus vestiduras, se muere ahí Aarón y lo baja. Ese es el sacerdocio o el sacerdote que murió desnudo. Cuando yo veo a Aarón, me doy cuenta que le quitan la investidura de poder y este hombre tuvo que ver, Aarón, ¿por qué se echa a perder un sacerdocio? Por la inmoralidad. Por la inmoralidad. Mire, se desesperó cuando vio que Moisés ya no bajaba. Inmoralidad. Y esto a los que somos sacerdotes en Dios nos tiene que poner en qué pensar. Le voy a decir por qué. Porque viene un momento en que dice la Escritura que algunos dirán que el Señor ya no viene. Gente que predicó que el Señor venía va a empezar a decir que ya no viene. Va a empezar a tratar mal a sus consiervos, va a empezar a emborracharse, va a empezar a caer en vicios y de pronto el Señor va a venir cuando Él piensa que ya no iba a venir. Cuando yo creo que ahora estamos viendo que muchos están pensando que el Señor ya no regresa y se van a quedar como Aarón, va a ser otro sacerdocio perdido. Dios santo, yo que quiero avanzar, pero tengo que llevarlo despacio porque después le voy a hablar del sacerdocio recuperado. Pero fíjese que todavía viendo un poquitito más, veo otro ejemplo en la Escritura. Y usted se va a dar cuenta cómo el sacerdocio es atacado, cómo el sacerdote es atacado. Y alguien dirá, pastor, ¿pero de qué me sirve eso a mí? ¿Sabe de qué le sirve? Porque usted tiene que saber que Apocalipsis 1:6 dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Ok, vamos a 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Oiga lo que dice Dios. Yo había dicho, pero ahora el Señor declara, lejos esté de esto, de mí,
porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Aquí están hablando de alguien que perdió un sacerdocio. Voy a la carga, el sacerdocio perdido. Mire, ¿por qué se pierde un sacerdocio? Porque entonces ahora viene Elí. Y Elí lo que hace es que, de alguna manera, Elí significa altivez. Pero Elí cometió otros errores graves porque nunca enseñó la palabra. Y recordemos que al principio vimos que una de las funciones sacerdotales era enseñar la palabra. El sacerdocio se había perdido. Note que llevamos 3. Este es el sacerdocio arónico, este es el que estaba comenzando a desarrollar como sumo sacerdote. Estos 3 son sumos sacerdotes. Aquí Heilel le voy a poner, para no llamarle Luzbel ni Lucifer, le vamos a poner Heilel. Pero note que por inmoralidad, y claro, Elí tuvo que ver con inmoralidad también. Mire, el vector que destruye ministerios, el vector que destruye líderes, el vector que puede destruir a cualquier ministro de Dios es la inmoralidad. La inmoralidad, una vez que llega, corrompe todo. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, porque Aarón, el sumo sacerdote hermano de Moisés, estaba con inmoralidad en medio de la danza del becerro. Elí, ¿sabe qué? Permitía que sus hijos tuvieran relaciones sexuales con las que servían en el templo. Tal vez por aquí voy a tener algo. Pero son sacerdocios que se perdieron. Dice que los hijos de él menospreciaban la ofrenda y la palabra profética. No había visión, no había palabra. Se perdió el arca de la presencia en los tiempos de ellos. Dio a luz hijos de Belial. Dice que Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Fines. Y Ofni y Fines son los que menospreciaban la ofrenda, los que no conocían de Dios. Y fíjese que llegaron a ser hijos de Belial. Y la palabra Belial en el hebreo es como que estuviéramos hablando del diablo. Son pocas, es como decir Satanás. Ahora, ¿cómo un sumo sacerdote puede torcer tanto su genética que tenga hijos de Belial? Y ahora, cuando yo veo este ejemplo de Elí, que por altivez se destruye, ¿sabe qué? Es la figura antiguo testamentaria de lo que realmente le pasó a Luzbel. Porque los 2 por soberbio, los 2 por altivez, los 2 cayeron en las mismas cosas, se llenaron de iniquidad. Ya no quería estar en el monte del Señor. De alguna manera el huerto que tenía, él solo vivía afuera. Sus hijos mueren de una manera terrible, pierde el arca de la presencia y entonces se destruye. Y este tuvo un nieto, a ver si no lo tengo aquí, pero el nieto que tuvo se llamó Icabod, porque significaba que era, aquí está, 1 Samuel 4:21, usted lo va a ver ahí en su pantalla. Cuando nace el hijo de Fines, que era el hijo de Elí, en la 3ª generación o la 2ª generación de Elí, de ese sacerdocio, llamó a ese su nieto, le llamaron Icabod. Icabod por haber sido tomada el arca y por la muerte de su suegro y de su marido. Note que Icabod significa sin gloria. Entonces el sacerdocio perdido, ¿sabe qué hace? Engendra hijos de Belial, 1. Luego engendra hijos sin gloria. Entonces, mire qué cosa esta, déjeme que lo enseñe así. Un sacerdocio perdido que se derrumba en la inmoralidad. Mire, los hijos de Elí, lo voy a poner aquí, los hijos de Elí dio a luz Ofni y Fines, que la Biblia los menciona como que fueran hijos de Belial. Y entre esos hijos de Belial estaba Fines, o Fineas, no sé cómo lo dirá su versión. Pero el hijo de Fineas ya se llama Icabod. Note, Icabod significa sin gloria. Entonces, note lo terrible que es, lo espantoso que es. Y el tiempo me está avanzando, pero note lo espantoso que es. ¿Sabe qué? Permitir que nuestro sacerdocio caiga es una cosa terrible. Porque usted dirá, hermano Germán, si ahora vino hasta su camisa negra para saber que estamos de alguna manera hablando de sacerdocio. Pero note algo, a donde yo quiero conducirlo es que el sacerdocio es algo que uno ya nace siendo y solo hay que desarrollarlo. Y para el Nuevo Testamento la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, cuando alguien se corrompe, como le pasó a Heilel, que era el querubín, hermano, caído, el querubín protector, Luzbel, Lucifer, como usted lo quiera llamar, que hoy es diablo y Satanás. De la misma manera Aarón, de la misma manera Elí. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que nuestras generaciones se ven afectadas. Porque Elí, por su soberbia y por su altivez, se derrumba y sus hijos son hijos de Satanás. Pero quiero detenerme en esto porque esto para mí es grave. Que de uno que fue elegido de Dios salga de su vientre, de sus lomos, hijo de Belial.
Y que de los hijos de Belial, que eran fines, que tenían relación con las que cubrían el templo, con las que miraban las puertas en el templo. ¿Se imagina una iglesia? ¿Se imagina usted un ministerio donde los servidores estén en fornicación? Eso es que ya le permitimos entrar a la inmoralidad. Y para los pastores no importa qué amigos sean, qué tan cercanos sean, no importa qué tanta ofrenda den o qué tanto lleguen, ahí todos somos iguales y hay que poner limpieza, porque ese Fines dio a luz Icabod. Pastor, ¿y qué es Icabod? Icabod significa sin gloria. Cabod es gloria y Cabod es sin gloria. ¿Y qué es Cabod, pastor? ¿Qué es gloria? Gloria es éxito en lo secular, sin éxito en lo secular, multitudes. Él no va a ser rey de multitudes, siempre va a tener muy pocas personas que lo siguen, eso es sin liderazgo, sin revelación, todo eso es Cabod. ¿Sabe qué? Riquezas, va a ser un miserable. Entonces note cómo cuando se pierde un sacerdocio, las cosas, hermano, vienen a destruirse de una manera tremenda. Entonces, fíjese que, bueno, aquí estaba lo que yo le estaba hablando hace unos segunditos y el tiempo me va avanzando, pero cómo un par de hijos sacerdotales como Ofni y Fines se convierten en hijos de Belial. Cómo dentro de una congregación donde se deben de engendrar hijos para Dios, de pronto pueden haber hijos de Belial. Ahora, yo sé que el tiempo me ha avanzado, pero yo quería hablarle de las múltiples cosas que hay aquí, y tal vez porque el tiempo de alguna manera está avanzándome, tal vez solo le dejo aquí escrito, porque creo que los minutos se me han acabado, para en el próximo programa hablar de restaurando el sacerdocio. Porque hoy voy a terminar diciéndole esto. Se ven muchos sacerdocios en la Escritura, pero hoy vemos que los sacerdocios están, hermano, desde antes de la fundación del mundo, fungiéndose aún en medio de los ángeles, era el querubínico. Luego vemos que viene el de Aarón, viene el de la ley, y nosotros nos damos cuenta que los sacerdocios eran, mire, Dios tenía promesas, dice, ¿sabes qué? Nunca va a hacer falta pan en tu casa, vas a comer de lo mejor de la tierra. Si me sirves a mí nada, va a estar mejor de que un servicio para tu rey. Pero de pronto, a Luzbel, a Heilel, a Lucifer, como usted lo conozca, que hoy es el diablo de Satanás, que el Señor lo reprenda, una vez se vistió de sacerdote, una vez tuvo luz, una vez tuvo piedras, una vez ministró. Era el que se encargaba de la alabanza de todo el universo y se derrumbó. Aarón es el sacerdote que murió desnudo porque empezó a girar cheques sin fondos. Estoy hablando espiritualmente, no me va a preguntar de qué banco era la chequera. Pero entonces Dios dijo, estás girando, te lo voy a pagar, pero te voy a cancelar la cuenta. Y le canceló la cuenta y lo quitó del sacerdocio. Elí con promesas para que a su generación no le faltara nada, pero la inmoralidad hizo que le quitaran todas las bendiciones. Dio a luz hijos de Belial y su segunda o tercera generación fueron hijos sin gloria. ¿Sabe? Entonces yo quiero terminar, pero esto ahorita siento una unción especial para decirle esto, porque entonces pueden haber familias cristianas que 2 o 3 generaciones atrás los que desarrollaban sacerdocio les fue quitado. Y entonces usted mira que eran familias cristianas, pero fueron hijos de Belial. Iban a las iglesias, pero tenían relaciones sexuales con las que cuidaban. Imagínense, servidores y cuidadoras, las que miran los niños con aquel bajo el techo de una iglesia, cometiendo hechos de inmoralidad. Entonces les quitaron todo y nos dieron a luz Icabod. Icabod es una generación de gente que pudo haber sido cristiana, pero como se dañaron tanto, hoy tendríamos que tirarnos a las rodillas a decir, Señor, mira qué ancestros, porque les quitaron la gloria. Cabod significa, lo dijimos hace unos segunditos, yo estoy terminando. Y Cabod significa riqueza, significa revelación, multitudes, fuerza y éxito empresarial. Una segunda o tercera generación de este tipo de sacerdocios mató toda esa bendición. Que Dios nos auxilie. Por hoy solo le voy a hablar de ese sacerdocio perdido, pero en el próximo programa, en el programa de mañana, seguramente le voy a hablar de cómo se recupera el sacerdocio. Por hoy, que Dios le bendiga y hasta la próxima.